Bueno, le ponemos el título al mensaje de esta noche, que se denomina El enemigo oculto. Es más fácil enfrentarse a un enemigo que vemos, porque sabemos dónde está. Claro, usted me dice, ¿y los demonios? Yo no sé dónde están. Claro, pero nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, pero la Biblia no dice que el diablo sea el más grande de nuestros enemigos. Hay uno oculto. Bueno, vamos a conocerlo. Jeremías 17:5 dice, vamos a leer hasta el 10. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y ahora dice en el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y responde Dios, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oramos. Padre, oramos en esta noche, después de haberte adorado, después de haber orado, haber rogado desde nuestra alma, desde lo profundo de nuestro ser, para que tu buen espíritu venga a nosotros con poder para capacitarnos, para oír, entender, actuar y vivir la vida de piedad, para que todo el mundo tarde o temprano te dé la gloria un día y glorificarte tú en nuestras vidas. Señor, te ruego que des a tu siervo gracia y sabiduría para dirigirse a través de este mensaje, sea de las redes o de quienes están, o a través de la presencia aquí en la iglesia, de la gente que está presente, que todos, Señor, puedan recibir el bien de tu casa, abrevarlos del torrente de tus delicias, de las delicias que hay a tu diestra. Humildemente te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y que también nos libres de todo mal, oculto o a la vista, de hombres malos, espíritus malos, o nuestros propios prejuicios o torpezas, aún nuestra propia natural distracción. Señor, ayúdanos para que nuestro pensamiento sea solamente tú y tu palabra en nuestro corazón, y todos decimos con alegría, amén. Tome su asiento, ahora sí. Bueno, creo que esta parte usted ya la ha leído más de una vez, pero a veces parece que Dios nos habla cuando volvemos a los mismos versículos que hemos estudiado, y nos habla de estas dos posibilidades, ¿no? De vivir bajo bendición o bajo maldición, dependiendo de en quién pongamos nuestra confianza. En nosotros mismos o en otros hombres, o en Dios. Cuando la ponemos en nosotros mismos, la Biblia dice que el corazón, el hombre interior, el hombre inmaterial, la parte inmaterial nuestra, se aparta de Dios. Algunos pueden decir, no, yo no me aparto de Dios. Sí. Cuando uno comienza a confiar en sí mismo, la Biblia dice que se aparta el corazón de Dios. Claro, usted me dice, bueno, pero hay que tener un cierto grado de autoconfianza para poder vivir. Sí, naturalmente. Pero para vivir de manera casi inconsciente, para realizar las tareas cotidianas. Ahora, cuando tenemos que llevar adelante la vida de piedad, ahí es donde no podemos decir yo puedo solo, porque Jesús dijo, sin mí no podéis hacer nada, no algo, nada. Entonces, es ahí donde nos apoyamos completamente en Dios, entendiendo que necesitamos diariamente de su favor, de su gracia, de su poder,
del poder del Espíritu para ser transformados de gloria en gloria, para ir de poder en poder, para ser transformados a la imagen de su Hijo. Cada día necesitamos de la acción silenciosa, progresiva y constante del Espíritu Santo. Pero eso también es respuesta a la oración que se supone diaria. Padre, perdónanos, líbranos del mal, cámbianos. Señor, haz de nosotros unas personas, una iglesia de bendición. Ayúdanos a edificarnos bien, a prepararnos, a ser sabios, inteligentes, a aplicar tu palabra. Señor, líbrame de las cosas que me son ocultas. Bueno, tantas cosas que debemos orar, así como darle gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice también la Biblia. Pero ahí está la frase donde ya descubrimos así a simple vista quién es el peor de nuestros enemigos, porque si analizamos el mismo versículo 9 nos damos cuenta de que si bien el diablo es padre de mentira, mentiroso en esencia y padre de toda mentira, Jesús lo enseñó, pero el mismo Dios, quien es Cristo mismo, enseña que el corazón todavía es más engañoso y más perverso. No quiere decir esto, que somos más malos que el diablo, porque el diablo es pura maldad. No tiene ningún resabio ni ninguna, ni siquiera una hilacha buena de Dios. Nosotros todavía tenemos una naturaleza humana corrompida, pero no absorbida en un sentido total o absolutamente llevada por el mal. Porque vemos en la humanidad no convertida, vemos como por ejemplo estamos viendo en Ucrania ahora, o del otro lado, ¿no?, de Polonia o de las otras naciones, como hay, más allá de las acciones de gobierno, hay gente voluntaria, gente solidaria que va a llevarles comida a los que vienen refugiados, va a llevarles ropa, a alzarles los bolsos, a cargarlo, a llevarlo en sus autos, a llevarlo a los refugios. Y mucha gente, la mayoría de todas esas personas no sea creyente según la Biblia. Sin embargo, hay un rastro de bondad en la humanidad. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Otra vez es la misericordia de Dios expresada en el hombre. ¿Sí? Es la imagen de Dios que de alguna manera todavía se refleja en la humanidad. La bondad de Dios, la gracia, porque nadie cobra por ir a ayudar y hacer misericordia con un refugiado. Son voluntarios. Y eso es la gracia de Dios que se manifiesta cuando estos hombres, sin saberlo, están ayudando a gente que necesita socorro. Bien, pero aún con todo, el corazón, el hombre interior nuestro, el del ser humano común, dice que engañoso es más que todas las cosas, y perverso. Más que todas las cosas y perverso. Eso debería llamarnos la atención. Nosotros si conversamos con cristianos en general, vas a ver que la mayoría de los cristianos dicen el diablo metió la cola, el diablo, estamos ceñidos por el diablo se ha levantado con todo, el diablo me ha engañado. Y en parte es cierto, luchamos contra principados y potestades de las tinieblas, pero el diablo no es omnipresente ni está presente todo el tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque a los que esperan en Jehová les rodea la misericordia. Jehová dijo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia dice en las cartas de Juan que el maligno a los que nacieron de nuevo no le toca. O sea, no es que estamos en contacto con el diablo todo el día. Los demonios andan por ahí haciendo daño y a los cristianos los atacan según los planes que tenga Satanás. Yo no tengo ni idea de los planes que tenga Satanás. Sí sé que nos odia seguramente y sé que no le gusta que reconstruyamos, por lo que aprendimos el domingo. No le gusta, no me cabe ninguna duda que ya ha levantado y levantará a Tobías y unos ciertos Tobías, ¿no?, como Sanbalat y otros hombres también de estos que, inclusive de entre nuestros hermanos creyentes habrá gente que no crea en Dios y hasta 10 veces nos digan, 10 veces no quiere decir justo 10 veces, sino que un montón de veces nos va a decir, no, esto que empiezan va a terminar en 2 o 3 semanas.
Si, como dice usted mismo, en 15 días se le acaban las ganas. Que Jehová te reprenda, tenés que decir, no, como decía allí, no, Jehová te reprenda, Satanás. o como decía la abuela, que se te haga la boca a un lado, decía. ¿Recuerdan esa frase? Bueno, cuando decíamos algo malo, algo que era perverso. Bien, pero lo que es perverso, dice la Biblia, que es el hombre interior. Y el siguiente versículo es el que lo describe. Y ahí quiero que se ponga bien en claro, porque después vamos a dividirlo en dos. Tenga esto bien en claro. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Son dos cosas que están entrelazadas. No son compartimentos estancos. El corazón acá y acá empieza la mente. Vos tenés que pensar con la cabeza y no con el corazón. Eso es un lenguaje coloquial, pero teológicamente no hay una división, una frontera donde termina la mente y empieza el corazón. Hay un entrelazado interno en el hombre inmaterial que podríamos discutir teológicamente sin pelearnos, podríamos ponernos en discusión si dónde comienza la mente y el corazón y empezar a definir y estar años discutiendo en una mesa de intelectuales, ¿no? Pero el punto es que no importa mucho, porque el hombre interior dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y el que lo conoce verdaderamente cómo funciona es Dios y no el hombre. O sea que por más que discutamos, podríamos llegar a algún acuerdo, pero después de todo, la Biblia dice, yo soy el que conozco ese hombre interior, que es engañoso y perverso, engañoso más que todas las cosas y perverso. Más perverso que nosotros es el diablo, ¿no? Pero el corazón es engañoso más que el diablo, porque el diablo a veces dice la verdad y nosotros a veces somos engañados por nuestro propio corazón. Para el ser humano sin salvación, recuerda cuando hablamos del libre albedrío, era un punto, pero también aprendimos que el hombre decidía libremente, a pesar de que Dios conserva su soberanía para escoger libremente antes de la fundación del mundo a los que han de ser salvos, no pierde el hombre su libertad, pero habíamos entendido que el hombre sin salvación tiene su corazón inclinado de continuo siempre hacia el mal. Y entendimos, por la mera observación, que el hombre termina decidiendo según su corazón esté inclinado hacia un lado o hacia el otro, por más que sepa qué es lo correcto, qué es lo que está bien o qué sería lo que habría que escoger, conforme al entendimiento que tiene. Pero no puede hacerlo porque va a escoger lo que más ama. Dios dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Podríamos decirlo así, para el lado donde esté tu tesoro, para ese lado va a estar inclinado tu corazón. Entonces tu mente va a ver que tu corazón está amando más esto que esto, entonces a pesar de que sabe que esto es lo correcto, va a escoger lo que más ama, que es esto, que es lo incorrecto. En eso consiste la condenación, que los hombres, siendo libres para escoger, amaron más las tinieblas que la luz. Génesis, y acá está el versículo que le cité, cuidado ahí que no toque la patita. Hay Génesis 6:5, dice, y vio Jehová en el tiempo de Noé. Miren qué triste esto, ¿no? Hasta el corazón de Dios sufre cuando él sabía lo que iba a pasar. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ella era de continuo solamente el mal. Qué frase tan triste y tan demoledora que describe al ser humano sin Dios de una manera absolutamente
¿Cómo podría decirlo? Sin solución, sin salida. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Marcos 7:20 cita Marcos a Jesús y dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Usted con qué piensa? La mente. Bueno, de adentro suyo, de su mente, de mi mente, salen los malos pensamientos, los adulterios. El adulterio no sale de la relación entre un hombre y una mujer que no están casados, sino primero sale de la elaboración del hecho o del acto, unida a las emociones, a la atracción física y demás. Pero empieza por la mente. Las fornicaciones, los homicidios, ¿cómo comienza el homicidio? El homicidio comienza desde el resentimiento, pasa a la amargura, o la amargura al resentimiento, la amargura al resentimiento al odio, y el odio ya es homicidio, el odio se convierte luego en un homicidio físicamente hablando. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Fíjese que son todas emociones y sentimientos de adentro que se elaboran con los pensamientos. Uno siente envidia porque procesa datos de lo que yo tengo y de lo que otro tiene. Por eso es que es difícil a veces definir el límite entre el corazón y la mente, como que son dos cosas, pero al mismo tiempo son uno. Entonces, si usted dice, pastor, no entiendo mucho esto, bueno, haga así. Hay una parte inmaterial, mente-corazón, y hay una parte material, cuerpo, punto. No se complique la vida. La parte inmaterial está entrelazada, mente y corazón, no sabemos mucho cómo, Dios sí sabe. Dios sí sabe que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y por lo tanto, de ahí adentro salen también la maledicencia, la soberbia, la insensatez y muchas otras cosas, ¿no? Los sectarismos, la envidia, todo lo que uno puede elaborar en pensamientos sale de adentro de uno. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, o sea, lo hacen pecador o añade pecado a su vida. Inclusive desde la juventud. Los jóvenes, los niños cuando dejan de ser inocentes y comienzan a pecar voluntariamente es porque simplemente se cumple lo que está en Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de ella. Está soldada, digamos, está adosada al corazón de un joven, de un adolescente, un adolescente. Y solamente la firmeza en amor lo alejará de ella. Algunos otorgan ciertas libertades a los jóvenes que no les hace bien, empezando desde el gobierno y terminando por padres que escuchan habladores de tonterías con nuevas formas de educar, que se dan cuenta después que estuvo mal 20 años después, cuando ya lo están gobernando y le derrumbaron toda la vida encima, ¿no? Pero la Biblia dice otra cosa, que la vara de la corrección aleja al joven o al muchacho de la necedad, lo separa, le saca del corazón la torpeza, la necedad, la carencia de sabiduría, de acciones prudentes, de conocimiento necesario para que con la sabiduría pueda tener actos de vida piadosa. Es muy fácil ser engañado por uno mismo. Uno cree que no, pero la Biblia lo advierte y mucho. Ya desde la antigüedad, por ejemplo, cuando Edom sabe que su capital estaba, yo lo conté una vez, una ciudad muy alta, estaba sobre un monte cuyas laderas eran muy escarpadas, que había que ser más
más que trekking no se podía hacer para subir, se necesitaba escalar prácticamente. Y ahí te imaginas la seguridad que sentían los de Edom, ¿no? Bueno, pero dice Abdías 1:3, a Edom le dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Fíjense, ¿qué lo engañó a Edom? No es el diablo, sino la soberbia del corazón. La soberbia, cuando uno se cree algo por encima de los demás, que no es, de eso se trata, te estás creyendo algo que no es verdad. Y para colmo, hay ciertas conductas malas asociadas a la soberbia que terminan haciendo daño y produciendo heridas en el entorno, o humillando a las personas. Bueno, una serie de cosas muy tristes. Inclusive no es que justamente alguien que está en autoridad sea soberbio, puede ser alguien que no está, que está debajo autoridad, porque en realidad todos estamos debajo autoridad y en autoridad sobre algo, ¿no? Siempre hay alguien arriba nuestro y siempre hay alguien debajo nuestro. No importa mucho dónde estés donde estés, la soberbia, si entra en tu corazón, te engañará. Mira que Satanás era muy inteligente cuando se llamaba Lucifer. Era la estrella más brillante de los ángeles de Dios, por decirlo así. Sin embargo, dice que un día subió la soberbia a su corazón y lo engañó. Y eso mismo se replicó en Adán, le transmitió de alguna manera la misma torpeza, la misma necedad. Creerse algo que no es. Serás como Dios. Ahí cayó. Y le dice Dios, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. De allí te voy a bajar. Como diciendo, no hay escapatoria, pero sí es cierto que hay un autoengaño a través de la soberbia. Fíjese cómo le habla Dios al malo en el Salmo 50. Fíjense, por favor, como desafiándolo, ¿no? Y revelándole algo que, si ustedes se fijan, hasta a veces nosotros cometemos ese error. Por supuesto, esto habla con los malos, con la gente que no está convertida, que no ha sido salvada por Dios. En el verso 16 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Como diciendo, ¿qué tenés que opinar de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Esto define claramente a una persona que dice, no me hable ni de religión, ni de tu Dios, ni de tu iglesia, ni de lo que vos crees. Yo no creo en nada, a mí no me importa Dios, y bueno, de ahí en adelante, y yo no creo que esto sea pecado, te dicen, y Dios le está diciendo a ese hombre, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Como diciendo, ¿qué vas a definir vos lo que es pecado si yo soy el que defino lo que es pecado y lo que no es? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y aún con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño, le dice, ¿no? Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, le dice Dios, y yo he callado. Porque dice que Dios soportó con paciencia los tiempos de la ignorancia de la humanidad, ¿no? ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Fíjese lo que dice, pensabas, o sea, vos estabas convencido que Dios era como vos sos. Y a veces nosotros mismos los cristianos, por falta de estudio, de conocimiento de la Biblia, por tener una herencia evangélica, tradiciones evangélicas,
herencias culturales nada más, pensamos que Dios actúa como nosotros somos reactivos, pensamos que Dios, apenas me hagan algo, Dios les va a destruir, les va a caer el fuego del cielo, y por ahí Dios les va a tener paciencia por toda la vida hasta que se muera, y a última hora lo va a salvar si es que Él lo ha determinado. Pero nosotros pensamos, cuando me haga mal, cuando pise mi casa, Dios lo va a quemar ahí nomás, porque piensa que es vengativo como yo, porque Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces dice, yo conozco a Dios, Dios es como yo. Apenas me toque, Dios lo fulmina. Y no es así. Dios es lento para la ira, grande en misericordia y encima que se duele del castigo. Nosotros somos al revés. Rápidos para la ira, corto en misericordia y que nos alegra cuando castigan a nuestro enemigo. ¿Vio que el corazón es engañoso, perverso, más que todas las cosas y malo? La mente piensa así. Más cuando somos víctimas de una ofensa, de un chisme, cuando somos víctimas de haber sido difamados, que Dios le cosa la boca. Lo último que pensamos es en el mandamiento, en perdonar, en poner la otra mejilla, en llevar la milla 2, de la carga 2 millas cuando nos dicen una o nos obligaran a una. ¿No? Lo último que pensamos, en darle de comer y beber. ¿Qué le voy a dar de comer? Veneno le voy a poner. Estoy exagerando, ¿no? Pero un poco, a veces yo a propósito uso de la exageración para que uno entre en conciencia de lo torpes que somos a veces, de lo insensatos que somos. Y pensamos, de cierto, le dice Dios, pensabas de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. A veces pensamos que Dios es como nosotros lo dibujamos en nuestra mente. Pero si vos querés saber cómo es Dios, necesitas pura Biblia. Biblia pura, instruirte, conocer cada día más a Cristo. Como citó Marcos en la última reunión de jóvenes. ¿Qué se necesita? Lo que necesita primariamente las personas es conocer a Cristo. Y me acuerdo que Marcos citaba a Pablo, que estaba preso, ya a punto de morir, y él decía, y yo una cosa quiero alcanzar, conocer a Cristo. Pero ¿cómo? Había estado trabajando 30 años para Él, había subido al tercer cielo, se había encontrado con Él desde el principio cuando iba camino a Damasco, y todavía me estás hablando de conocer a Cristo que todavía no lo conociste, y Pablo diría, no. Y nosotros tontamente, no, yo conozco a Jesús desde chiquito, dicen las personas. Yo siempre tuve comunión, yo amo a Jesús. Desde chico amé a Jesús, dicen algunas personas, ¿no? Porque piensan que Dios es como ellos piensan. ¿Se da cuenta lo engañoso que es el corazón? En Gálatas 6:7 ya le dice a los creyentes gálatas, les dice, no os engañéis. No dice, en otras partes le dice, no se dejen engañar a varias iglesias, cuidado con los falsos maestros que vienen hablando engaño. Pero también nos advierte del peligro de engañarnos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, como diciendo, con Dios no hay preferencias, con Dios no hay amiguismos, con Dios no hay, digamos, coimas por medio de la cual podés evitar la correspondiente disciplina o castigo de Dios eventualmente, siendo creyentes, digo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, inmediatamente usted ante esto diga, Señor, ayúdame a sembrar todo el día la buena semilla. Que mi vida sea sembrada como una vida de piedad y ejemplo y que dé mucho fruto para tu gloria y que muchos puedan ver a Cristo en mi vida. No, yo no quiero que me vean a mí,
Quiero que vean la obra que Cristo hizo en mi vida y verdaderamente digan, este es un hijo de Dios. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces le dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Bien a todos, pero primeramente, o antes que a cualquiera, primero a la familia de la fe. Por eso es tan importante pertenecer a una iglesia local. Las personas que no tienen pertenencia a una iglesia local, primero van a ayudar a cualquiera que se le cruce por la calle y después, si verdaderamente se compromete, cosa que no creo que haga si Cristo no lo salva, ayudaría a la iglesia o a los hermanos, porque no los tiene como familia, porque no forma parte. Se sienta en un asiento de la iglesia, pero no forma parte de la familia. Ya desde la antigüedad Dios proponía cómo solucionar esto. Si bien Dios decía que el peligro está ahí, que el enemigo oculto, el enemigo que convive con nosotros, porque pensalo, ¿cuánto tiempo convive tu mente y tu corazón con vos mismo, por decirlo de alguna manera? Todo el tiempo, inclusive cuando dormís, soñás cosas o no. Inclusive cuando te abstraes, podés tener hasta una visión, imaginarte algo. Un ejemplo. Imagínate un globo aerostático en este momento en una llanura verde, o muchos globos aerostáticos de muchos colores. Imagínalo. ¿Ves que podés verlo en tu mente? Así como podés ver cosas voluntariamente, de repente vienen cosas a tu mente, imágenes, y también sueños. Sueños que en su mayoría están asociados a vivencias y sentimientos del diario vivir. Sueños que eventualmente pueden venir por las perturbaciones nocturnas de los demonios. Y también eventualmente Dios puede darte un sueño. Si Él así lo prefiere o lo quiere, como Él quiera. Pero ¿a qué voy? Que todo está en el mismo lugar, en el hombre interior, donde existe un corazón engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Entonces, no habría que tener cuidado, porque si no, tenés que tener cuidado con los demonios. Yo te diría, me parece que no estás leyendo bien la Biblia y dándole relevancia a lo que más peligro te trae, que no son ni los demonios, ni los vecinos, ni los eventuales ladrones, carteristas o lo que haya por allí, ni las bandas armadas, ni las bandas piraña. Sino vemos que lo más peligroso y engañoso que está oculto muchas veces es nuestro propio ser interior. Pero ya desde la antigüedad Dios daba consejos para justamente no caer en semejante torpeza. Apoyarse en Dios, ¿recuerdan? Bendito el varón que no se apoya en el brazo de carne, en el hombre, sino en el brazo de Jehová. Por supuesto, es una ilustración que tiene que ver con qué es lo que, en qué depositas tu confianza, en lo que la experiencia que tuviste o en los dichos que Dios te dejó claramente escritos. Ahí hay una gran diferencia a veces.
Por eso dice en Proverbios 4:20, miren de qué forma tan cariñosa, ¿no? Se dirige el proverbista a su hijo. Y esto me imagino hablándolo el Padre a cada uno de nosotros, diciéndonos: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Recuerde que ¿por dónde entran las cosas al corazón? Por los ojos y por los oídos principalmente. Por eso está atento, enfocar la atención ¿dónde? A las palabras. Inclinar el oído significa darle mayor atención, más que a la tele, más que al teléfono, más lo que opina fulano o lo que te contó Mengano. Más vale, dice, prestarle atención a mis razones, dice Dios a través de la palabra. No se aparten de tus ojos, otro de los sentidos. ¿Cómo yo hago para no apartar mi corazón de sus razones? Con mis ojos. ¿Y a dónde dirijo mis ojos? Y a las Escrituras. No voy mirando para el cielo a decir: Dios, ayúdame. Sino: Dios, ayúdame a entender lo que debo hacer. Y ahora cuando termine el mensaje, cumplidamente lo vas a entender. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio, ¿dónde? De tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Vio que dice que el rostro, la Biblia dice que refleja como se refleja el rostro en el agua, como si fuese un espejo, o el rostro en el espejo, hacia el corazón del hombre en el rostro del hombre. Y también de la abundancia del corazón habla la boca, o sea que esta parte dice mucho de nuestro ser inmaterial. Por eso el barbijo es una buena manera de esconderse. La cinta de embalaje más todavía. Ahorra muchos problemas. En vez de barbijo, poner una cinta de embalaje, va a haber todos los problemas que nos ahorramos. Bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De lo más íntimo de tu ser, de ahí sale la verdadera vida, así como sale lo más horrendo de nosotros. Por eso Dios prueba a su iglesia. ¿Por qué prueba a su iglesia? Porque Él necesita saber qué hay dentro de nosotros. Dios ya lo sabe. Nosotros somos los que no sabemos lo que llevamos dentro, al enemigo que tenemos adentro. Nos damos cuenta, el hombre o la mujer que hay adentro, cuando Dios hace y nos comienza a comprimir las emociones, nos pone bajo presión, bajo pruebas, en diferentes adversidades en el marco de la iglesia con nuestros hermanos. Y Dios nos muestra: mira, esto sos. Y ahí sale, del corazón sale lo bueno o lo malo. Entonces decimos: ¿sí soy yo, Señor? Sí. Ayúdame, Señor, a cambiar. Por eso dice: sobre toda cosa que vas a tener cuidado, tené cuidado de tu corazón, porque ahí sale todo lo malo, pero de ahí también sale la vida de Dios. Por eso ahora vas a entender por qué es tan importante estudiar la Biblia. Salmos 19:7. Porque si Señor, cámbiame. Bien, entonces Dios te dice esto: la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. ¿Dónde está el alma? ¿En el bolsillo? ¿En los zapatos? ¿Dónde está el alma?
Es esa parte inmaterial nuestra, mente, corazón. Entonces, ¿vos querés que cambie tu alma, que se convierta tu alma? Bueno, necesitas la ley de Jehová. ¿Y cómo vas a hacer la ley de Jehová? ¿Y dejas la Biblia bajo la almohada, por ejemplo? No. ¿Sobre la heladera, bien alto, sobre tu casa? No. ¿En el altillo? No. ¿Dónde? Tiene que entrar por tus ojos y por tus oídos. Por eso multitud de gente que ni siquiera escucha Biblia en los cultos comunes, me va a decir que va a escuchar Biblia cuando está lleno de trabajo y ocupaciones. No escuchan nada. Me va a decir jovencitos, adolescentes que escuchan Biblia. ¿Cuándo? Si apenas prestan atención, si vienen un domingo a la iglesia, y los adultos también, cualquiera, ¿me va a decir que se va a convertir su alma? No, porque lo que convierte el alma, ¿qué es? La ley de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que convierte. Por eso tanto el niño, el joven, el adulto, el anciano debe estudiar la ley de Dios. Y cuando hablo de la ley de Dios, no se refiere al Pentateuco, se refiere a toda su palabra, a toda la Biblia. Por eso luego dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Porque algunos dicen: no, es aburrida. No. Lo que pasa es que es aburrida porque no la entendés, pero cuando la comenzás a entender, te comienza a producir alegría en el corazón. ¿O no? Cuando comenzás a entender los secretos de la eternidad, los secretos de Dios, las verdades de Dios, sentís un fuego que arde adentro de tu alma. Bien. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Encima, cuando vos lees, no es que se te alumbran los ojos o te entra luz por los ojos, sino que se alumbra, tu entendimiento se capacita automáticamente para entender. Y eso cambia y convierte vidas. Si yo me pongo a gritar cosas y a hablar de historias y de viajes, o a repetir un versículo de manera sistemática, nadie aprende nada. Y mucho menos esas personas. Y fíjate cuánta gente anda padeciendo durante, no años, décadas. Viven como escuálidos espiritualmente hablando, sin alimento, porque no les dan Biblia. Siguen confiando en sus corazones engañosos, que lo son más que todas las cosas, y perversos. Siguen confiando en el hombre, siguen apoyando en sus grandes líderes, en sus grandes ídolos humanos, en sus grandes instituciones o ministerios, o en sus grandes logros religiosos, en sus grandes contactos políticos, como un poder político religioso dentro de la sociedad, porque la influencia de sus líderes afecta a miles. Y se les sube tan alto la mostaza a algunas personas, que son, por un lado, insufribles, por no decir infumables, porque no es el ámbito. Y por otro lado, son personas que no creen la Biblia, creen lo que su propio corazón ha mamado durante décadas. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón, para colmo de bienes todavía. Hay un montón de beneficios de estudiar Biblia, conocer Biblia, practicar Biblia. Hay demasiados beneficios. Ahora, aquí viene otra vez las palabras del salmista, que se da cuenta lo que lleva dentro. Y dice en el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahí hay un enemigo oculto, o varios. Es aquellos errores
que no nos damos cuenta que tenemos. Si vos te analizás, te cuesta encontrar errores. A ver, analízate cuando vayas a tu casa o ahora. Y si, bueno, yo a veces soy un poco esto, un poco lo otro, y te encontrás 2 o 3. Dios puede hacer una Biblia con tus errores o los míos. Sí. Y el público que nos observa, no te diría que una Biblia, pero un par de capítulos sí. ¿O no? Y nosotros podríamos hacer varios capítulos de otro, según el largo del pico también, ¿no? Pero mire qué sabio, y dice, preserva también a tu siervo de la soberbia. Sabía que la soberbia te engaña. La soberbia te hace creer algo que no sos. Estés donde estés, pues ya te digo, no importa si soy el presidente de la nación, el líder religioso más grande, el profeta Zacarías, o quien quieras, Ageo, que le fue bien, o Jonás, que después le fue bien en la segunda vuelta, en su ministerio, ¿no? Después a ningún otro le fue bien. Pero dice, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que no se adueñen de mi vida la soberbia. Fíjese qué oración sabia. En vez de, Señor, dame, 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 porque esa es la oración común, ¿no? Dame. Pero esta oración es diferente. Señor, líbrame de los propios errores que me son ocultos, que no tengo ni idea que tengo, de las torpezas, la ingenuidad, la ignorancia, quizá algún sesgo de alguna idea, de la cultura, alguna faceta heredada de algo que no he aprendido, que no me di cuenta, o que me dijeron y no quise reconocer. Y eso queda oculto ahí, y es un enemigo que está viviendo dentro de vos. Sería como una mina, las de guerra, que está ahí. Ahora, el problema no es que esté ahí, el problema es cuando pisás ahí. Bueno, así puede pasarte, o puede pasarme, o puede pasarnos, si uno de estos enemigos ocultos no son desactivados por la palabra de Dios. Si una de esas minas que son nuestros propios errores, nuestras propias soberbias, si la palabra de Dios no las convierte en minas desactivadas, un día van a explotar. Y quizá no solamente nos hagan daño a nosotros, sino, como pasa muy a menudo, afecta a nuestro círculo más íntimo, y quizá algunas esquirlas lleguen más lejos todavía y dañen a otros también. Entonces, dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, dice el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora, usted me dice, bueno, pero yo soy cristiano, yo soy salvo. Bien, perfecto, buenísimo. Menos mal, gracias a Dios. ¿Tenés vida eterna? Amén. Gracias a la misericordia de Dios. ¿O a tus obras? No, solo a Dios. 99,9 a Dios y 0,1% a vos. 100% a Dios. Porque si Dios te debiera algo, te lo tiene que pagar. Pero Dios no nos debe nada. Todo lo que recibimos es por gracia, pura gracia soberana. A pesar de ser regenerados, si no damos lugar a la transformación, y ahora sí empiece a dividir, de nuestra mente tendremos problemas y serios problemas en nosotros mismos, con nosotros y con otros. Hay algo que es cierto, los sentimientos van a están, pero los pensamientos deben ser transformados. Miedo vamos a sentir, deseo de venganza vamos a sentir, resentimiento quizá quiera venir a nosotros, pero el tema no es que venga el sentimiento, el tema es qué hacemos con ellos. Por eso
Santiago dice claramente, capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Le dice a la iglesia, ¿de dónde salen los pleitos? ¿Por qué la problemática está en la iglesia de Cristo, dice el Señor? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjense el diablo dónde lo puso Dios. ¿Dónde está el diablo acá? No está en ningún lado. ¿Las guerras por qué vienen entre nosotros? ¿Por el diablo? La Biblia dice que no es por el diablo. Nosotros, si no, el hermano anda endemoniado, ¿no? No. Uno es una manera de decir, o fulano o el pastor anda endemoniado, como quiera. Todos tenemos, como decía Tony Stark, nuestros propios demonios. Pero la Biblia, ¿qué dice? Porque es lo importante, no es lo que los poetas y los escritores o en las películas se digan, o lo que en las redes se diga, sino lo que Dios dice. ¿De dónde viene la problemática en la iglesia? De las pasiones que combaten en nuestros miembros. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal. Parece una madre enojada, ¿no? Que los está regañando, ¿no? Para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Diría mamá, ¿no? Salí de acá. Y terminaría diciendo, o pensáis, cuando nos estamos yendo, ¿no? O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Pero cierra con unas palabras sabias. Pero Él da mayor gracia. Por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios, justamente uno de los grandes problemas que nos trae un enemigo interno. Que la soberbia se enseñoree de nosotros y no nos damos cuenta, creemos que estamos bien, que estamos firmes, que tenemos un montón de fe y lo que tenemos es un montón de soberbia. Y nos engaña, la soberbia nos engaña, nos convence de que estamos bien. Y no es la teología, sino la soberbia. Porque la teología se puede intercambiar. Dice, no, bueno, yo tengo más esta postura, yo te respeto, hermano, pero mirá que la Biblia, yo tengo estos fundamentos. Eso se puede intercambiar, pero la soberbia te planta y te dice, o te comes lo que yo te mando, o no sos mi hermano. Es un poco así. Entonces, le dice, Dios da gracia a los humildes. Aquellos que dicen, como leímos, ¿recuerdan que leímos en el Salmo 50? ¿Qué leímos? En el Salmo 19. Le decíamos, Señor, preserva a tu siervo de las soberbias, líbrame de las cosas que me son ocultas. Y acá estamos viendo que Dios, a los que reconocen esto, que hay cosas ocultas adentro nuestro que no vemos, usted me puede decir, pero yo tengo buenas intenciones, pastor, y yo te creo, yo también las tengo. Hasta Pablo decía, recuerden que el otro domingo le cité, a mí no me importa mucho el juicio que ustedes puedan hacer sobre mí, ni yo a mí mismo me juzgo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, sino el que me juzga es Dios y el que me justifica es Cristo. Entonces, ni Pablo era consciente de sus propios errores, y él lo decía, con todo tenía una actitud firme, pero era consciente de que él no era consciente de todo lo que podría ser dañino. De hecho, ¿por qué Dios le pone un aguijón a Pablo? Para que no se enaltezca, que es parecido a la soberbia, sobremanera. Entonces le dice, Pablo, te voy a poner una válvula de seguridad. Cuando se te quiera subir la mostaza, sale por allí. Cuando se te quiera subir el humo a la cabeza, va a salir por la válvula. Y eso es una punzada de Satanás, que no se sabe qué era. Un aguijón en la carne, no importa mucho, pero aparentemente se lo mantenía controlado a Pablo.
Alguno puede decir, ¿cuál es mi aguijón? No sé. El mío podría definirlo o no, no lo sé. No importa mucho. Lo importante es que a los humildes Dios le da mayor gracia. Y le dice en Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, ¿cada cuánto? Cada día. Entre tanto que se dice hoy. ¿Pero para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si nosotros dejamos que el hermano siga avanzando con su obstinación y no le avisamos, puede que se endurezca por el engaño que produce la soberbia, por ejemplo. Por eso la corrección a tiempo es buena. Puede que la admita o no, pero como decía Pablo, yo ya estoy libre de la sangre de todos vosotros. No he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, pero ahora ya estoy libre de la sangre de todos. También el profeta Ezequiel, cuando ya advirtió todo lo que tenía que advertir, ya la responsabilidad no estaba sobre Ezequiel, ya está sobre el que escuchó. Y si el que escuchó no quiso oír, ya era el problema del que no quiso oír, no del predicador. Recuerden esto, la parábola del sembrador. ¿De quién era la culpa del fracaso? Del que oye, porque del predicador no se dice ni era bueno ni era malo. El sembrador salió a sembrar. De Ezequiel, si dijo la verdad, ya era libre. Predicó mal, predicó bien, no. Dijo lo que tenía que decir, lo dijo. Ya Ezequiel no tenía nada que responder. Lo mismo Pablo. Pablo enseñó todo lo que tenía que enseñar. Una vez que lo enseñó, si lo escuchó lo que tenía que escuchar, el problema del oyente. Como diciendo, ahora la bomba la tenés vos. Está en vos desactivarla o no. La bomba te la mostré, o la mina en tu alma está ahí. Si la pisás vas a explotar. Yo no creo en las minas. Ya están todas desde la Segunda Guerra Mundial, no funciona ninguna. Bueno, camina tranquilo, no. ¡Bum! Así nos pasa. Debemos ser humildes, ¿o no? Por eso, pero también ayudar, ¿no?, a los hermanos, que no se endurezcan. Santiago 4:8, ya estamos terminando. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Dónde está el doble ánimo? El problema del doble ánimo, ¿dónde está? En el corazón. No, que yo tengo genes así de mi abuela. Es un problema interno del alma, el doble ánimo. Hay que corregirlo. Romanos, y ahí viene la clave. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, el razonamiento, la mente. Las emociones van a surgir. Las emociones a veces no se pueden cambiar. Vos cuando algo te da miedo de chico, te da miedo de grande. A ver, un caso muy concreto. Si vos estás saliendo de la iglesia y no sé por qué razón se escapó, pasa el camión del circo y se le escapa el león y entra a la iglesia. Ponele. No vas a decir el león de la tribu de Judá. Lo primero que vas a sentir es miedo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana te da una alerta, peligro, te puede matar. Entonces te da miedo y empezás ¿a qué? A correr para donde puedas. Pero según tu mente esté preparada para reaccionar o quedarte congelado en el mismo lugar. O actúas y corres, o no actúas y te quedas congelado. ¿Te das cuenta? Entonces, vos tenés que estar preparado para que cuando, por ejemplo, bajemos varios cambios y vamos a la iglesia, cuando un hermano venga a gritarte o enfadado venga a reclamarte injustamente, ¿vos cómo vas a reaccionar? Bueno,
ahí es donde necesitamos renovar nuestro entendimiento. No conformarse a este siglo, porque este tiempo. ¿Qué hace la gente? Y si a mí me pegan una, yo digo, todo lo que el hombre sembrar, esto también segará, y ¡pum!, le doy 2. Porque así actúa el mundo. A mí me dañan, yo tengo derecho a vengarme. Y la Biblia no habla de que uno tiene derecho a vengarse, ¿o sí? No. Tienen mandato al respecto. Fíjese que, pero nosotros sentimos deseos de venganza, pero podemos controlarlo con una renovación del entendimiento. Para que comprobéis de paso cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bien, entonces cierro con esta porción bíblica de 1 Timoteo 4:13. Le dice a Timoteo, recuerdan que el ejercicio corporal para poco es provechoso, ejercítate para la piedad. Bueno, le damos un montón de consejos. Y en el verso 13 le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estudiar. Enseñar y estudiar. Estudiar y enseñar. Fíjense, no descuides el don que hay en ti, la capacidad, el talento, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En este caso él tenía el don del pastorado. Pero no todos tenemos el don del pastorado, tenemos diferentes dones. Pero dice, no lo descuides, no descuides las capacidades que te ha dado Dios. Es más, le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. No dice, hacelo un tiempito y si te cansás, deja. Sino permanece en ellas. ¿Para qué? ¿Para vos? No, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice algo súper importante que va al mismo lugar donde empezamos. Ten cuidado de ti mismo. ¿De quién tiene que tener cuidado? No, cuídate de la hermana tal y del hermano tal. Cuidado con esos hermanos. Pablo le dice, no. Timoteo, cuídate de vos mismo porque tenés un enemigo oculto adentro, tuyo. Pero ocúpate de vos y de la doctrina. Y persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, en una palabra, ¿cómo derroto yo al enemigo oculto? Estudiando, enseñando y sirviendo. Estudiando, enseñando y sirviendo. Estudiando, enseñando y sirviendo. Estudiando, enseñando y sirviendo. En la medida que yo voy poniendo en práctica todo lo nuevo que voy aprendiendo y enseñándole a otros, la ley de Jehová dice que convierte el alma. Y mi alma, mi mente y todo mi ser va siendo convertido verdaderamente por Dios. Por eso, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto no es un golpe de calor, sino que es un proceso transformador. Amén. Cuídate de ti mismo. El enemigo que está las 24 horas en nosotros, escondido, agazapado, para manifestarse cuando menos lo esperamos. Oramos por eso. Padre, dice tu palabra que a los humildes tú les das mayor gracia y entendemos que hay cosas en nosotros que pueden estar muy escondidas, que por supuesto no nos hemos dado cuenta o quizás nos han dicho y no lo hemos reconocido, no lo hemos aceptado, pero están ahí. Aunque no tenemos conciencia de ello, como decía Pablo, probablemente estén allí, Padre, porque tu palabra lo dice. Y aún sobre todas las cosas, presérvanos de la soberbia, de esa convicción dura que proviene de la obstinación más que de la fe.
Líbranos, Señor, de toda clase de mentira y autoengaño que pueda producir justamente esta condición de la mente, del corazón. Que no nos endurezcamos por el engaño que produce un corazón endurecido, que resiste la voz del Espíritu Santo. Al contrario, Padre, que nos dobleguemos humildemente, que nos animemos unos a otros a ser transformados, cambiados, mientras se dice hoy. Porque un día tú vendrás por nosotros y es necesario que nos encuentres irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, trabajando, ocupándonos todos los días de las cosas que hemos aprendido. Gracias, Padre, por tu palabra que nos ayuda a librarnos de ese enemigo oculto, de nuestro propio corazón, que si bien ha sido regenerado, hay una mente que todavía vacila, muchas veces que duda en escoger lo que corresponde. Y a veces hasta tropezamos sabiendo hacer lo recto. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a escoger siempre lo recto, para tu propia gloria, en el nombre de Jesús, y todos decimos con amor y alegría, amén. Amén.